Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. En el corazón de San Juan, Puerto Rico, Adam y Aurea salen de uno de los restaurantes de Adam y caminan por las calles adoquinadas del viejo San Juan, cuando un hombre se les acercó e intentó asaltarlos. Adam encontró la muerte esa noche, mientras Aurea quedó asustada y viuda. Esta es la historia del asesinato de Adam Anand y la increíble historia de un padre que no paró hasta hacer justicia. Comencemos. Hoy hablaremos de uno de los casos más impactantes en la historia judicial reciente de Puerto Rico: el asesinato del empresario canadiense Adam Anand y la posterior investigación a nivel internacional que reveló una compleja conspiración. Este no fue un crimen impulsivo ni una historia de violencia común. Fue un asesinato planificado, con motivaciones económicas que involucró a una esposa joven, una fortuna millonaria, un sicario y años de evasión de la justicia. En este episodio te contaré quién era Adam Anand, cómo conoció a Aurea Vázquez Rijos y cómo su matrimonio, breve y muy conflictivo, terminó en un crimen que escandalizó no solamente a la isla, sino al mundo entero. También vamos a recorrer los pasos que dieron las autoridades desde los errores iniciales en la investigación hasta la confesión del autor material del asesinato. Y por supuesto, vamos a hablar de la fuga de Aurea, su vida en Europa y el juicio al final. Pero ¿quién era Adam Anand? Adam Joel Anand Oster nació en Canadá en el 1973 dentro de una familia judía muy conocida en el mundo inmobiliario, o sea, en las bienes raíces. Era un hombre reservado, metódico y brillante en los negocios. Se graduó en Economía y Finanzas en la Universidad de Pensilvania y no tardó en convertirse en un empresario exitoso. Adam era desarrollador de bienes raíces y sus inversiones estaban en restaurantes y en hoteles. Una vez se muda a la isla para aumentar sus negocios, Adam se convierte en una figura reconocida en la isla por su estilo de vida y sus vínculos en las empresas. Su padre, quien fue abogado, tuvo una fuerte presencia en el caso, como vamos a ver más adelante. Pero ahora, vamos a ver quién era Aurea Vázquez Rijos. Aurea nació en el 1980 en Puerto Rico. Criada en el entorno de clase media, participó en certámenes de belleza y trabajó como modelo. En el 2005, con apenas 25 años, se casó con Adam Anand en lo que parecía ser un cuento de hadas moderno. Pero detrás de esa fachada había conflictos, según testigos. Aurea no estaba enamorada, sino que estaba interesada en el dinero y en el estatus de su esposo. Adam y Aurea, esto es bien importante, firmaron un acuerdo prenupcial un día antes de casarse, ya que el patrimonio neto de Anand se estimaba nada más y nada menos que en $24 millones. El matrimonio fue breve y fue tormentoso. Solo duró 6 meses antes de que Adam pidiera el divorcio. Esto, según las autoridades, habría desatado en Aurea una obsesión por no perder los beneficios económicos que en ese momento ya tenía. Incluso si eso significaba eliminar al hombre con quien se había casado. Para que podamos entender y tengamos esto en contexto, Aurea recibiría $8 millones, según el testamento de Adam, si él fallecía. Sin embargo, en un divorcio, ella solamente recibiría $360,000. Y digo solamente en comparación con los millones de dólares, porque $360,000 a mí me parece un montón. Pero bueno, continuemos. Adam comenzó a sospechar que Aurea no estaba realmente interesada en una vida en pareja, sino
que su interés era asegurarse una parte de la fortuna de él. Así es que, como les dije, inició los trámites del divorcio. Pero ese divorcio no se concretó. El 22 de septiembre del 2005, Adam accedió a cenar con Aurea para terminar de conversar sobre unos detalles del divorcio. Le dio la noche libre a su guardaespaldas. Tenía guardaespaldas porque realmente era un hombre con mucho dinero. Y se la dio libre para que las conversaciones entre ellos se desarrollaran como más tranquilamente, como con más fluidez. Luego de cenar y conversar, Adam salía del restaurante Pink Skirt en el viejo San Juan con Vázquez, que todavía era su esposa, cuando un hombre los atacó. Apuñaló a Adam y le fracturó el cráneo. Vázquez resultó levemente herida, pero Adam falleció esa misma noche. El crimen inicialmente fue clasificado como un robo que salió mal, pero es que había algo que no encajaba. Adam no fue despojado de nada, ni de su cartera, ni de su reloj, ni de su celular, y el ataque fue tan directo y tan preciso que los investigadores empezaron a sospechar que se trataba de algo más. La investigación y el proceso de los culpables de asesinato de Annan no fueron sencillos. Jonathan Román Rivera, un empleado del restaurante de 22 años, fue arrestado inicialmente por el asesinato de Annan y fue declarado culpable y sentenciado en unos lugares decía que a 99 años, en otros decía que a 105 años por un tribunal estatal. O sea, un tribunal de aquí, del gobierno de Puerto Rico. Ese muchacho había trabajado lavando platos, o sea, digamos que en toda esta parte de la limpieza en la cocina, en el restaurante Pink Skirt, que fue el restaurante que les mencioné, que era de donde ellos salían cuando fueron a cenar esa noche. Adam había comprado el restaurante y una discoteca que estaba por allí para su esposa. Y Jonathan conocía, estamos viendo en pantalla la parte de afuera del entonces restaurante Pink Skirt. Ok, pues entonces en ese momento, que Jonathan conocía a la familia de Aurea, eso es importante decirlo. En ese momento se sospechó que Aurea estaba involucrada en el asesinato de su ex esposo. Cuando vieron que ese muchacho al que acusaron inicialmente a Jonathan y ella se conocían. Y de hecho se llegó a sospechar que ella pagó los gastos legales de Jonathan, ya que ella fue representada o había sido en algún momento de su vida representada por ese mismo abogado. Pero la familia Annan no quedó satisfecha con esta resolución. El papá contrató investigadores privados y siguieron moviendo contactos tanto en Estados Unidos como en Canadá para reabrir el caso. Fue gracias a esa presión del papá moviendo sus fichas, como digo yo, que en el 2008 apareció una pieza clave: Alex Pavón Colón. Tras la condena de Jonathan, una investigación independiente y posterior del FBI exoneró a Jonathan del asesinato y en su lugar acusó formalmente a este muchacho que acabamos de ver en pantalla, que se llama Alex Pavón, como el asesino. Un gran jurado federal acusó formalmente a Alex de asesinato por encargo y de asesinato en primer grado. Según la acusación, que fue el 4 de junio del 2008, Aurea le ofreció a Pavón, o sea, Aurea le ofreció a Alex $3 millones para que asesinara a su esposo. Y en la noche de los hechos lo llevó a un lugar previamente acordado en el viejo San Juan, donde entonces Alex Pavón lo mató. Pavón se declaró culpable poco después de su arresto y de hecho cooperó con las autoridades. Jonathan, el primer muchacho que fue acusado y condenado a nivel estatal, a nivel de Puerto Rico, fue liberado y demandó a la policía y a la fiscalía por $12 millones. Pavón, Alex Pavón, era un ex convicto que confesó ante el FBI haber sido el autor del asesinato. Él afirmó que lo hizo por encargo de Aurea, que ella lo había contratado para matar a Adam y fingir un asalto. Alex Pavón dijo que la noche del crimen fue Aurea quien lo citó y que le dio instrucciones claras y precisas de cómo actuar. Pero Aurea ya no estaba.
Poco antes de que se emitiera la orden de arresto federal en su contra, Áurea se fue de Puerto Rico. En el 2006, Áurea huyó a Italia, desde donde demandó ante un tribunal federal a los padres de Adam Annan, alegando que le habían negado la herencia de su patrimonio. Sin embargo, en el caso Áurea Vázquez Rijos contra Abraham Annan y Bárbara Annan, los padres de Adam, el Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos hizo un veredicto que desestimó las reclamaciones de Áurea sobre ese patrimonio por dos cosas. La primera, que ella no fue a presentar declaración, y encima el señalamiento de que ella había sido acusada de participar en el asesinato de su esposo. Durante su exilio en Florencia, Áurea dio a luz a gemelas con un ciudadano italiano. Esto podría haberle ayudado realmente a evitar el juicio, ya que Italia prohíbe la extradición de madres de niños italianos. Sin embargo, la pareja se separó rápidamente porque la familia del papá de las gemelas se dio cuenta, ¿verdad? Leyendo historias y en las redes sobre la viuda negra de Puerto Rico. Y se dieron cuenta que Áurea era fugitiva. Y el papá de las gemelas, obtuvo finalmente la custodia de ella. Además, según la Fiscalía de Estados Unidos, en junio del 2012, Áurea se dirigió a una organización judía firenzebraica en Florencia. Yo espero haber pronunciado firenzebraica bien, si no, pues me disculpo. Y ella se presentó allí con documentación falsa para intentar certificar que ella y sus hijas eran de ascendencia judía. Con la esperanza, ella quería emigrar posteriormente a Israel. El juicio de Vázquez permaneció estancado debido a que Italia tenía mucha reticencia. O sea, ellos se negaban a extraditar a personas acusadas de asesinato a países que aplican la pena de muerte. Luego de esto, Áurea se traslada a Madrid y durante casi 10 años vivió como lo que se pude ver en la investigación como una prófuga internacional. Se cambió la identidad y fundó un negocio de acompañantes llamado European Escorts y trató de crear una vida realmente alejada de las autoridades. En agosto del 2012, su hermano Charbel Vázquez Rijos creó una empresa de turismo, Glad Kosher Travelers Incorporated, que atendía a turistas judíos y empleaba a la señora Vázquez. El FBI, empleaba a Áurea. El FBI y las autoridades españolas organizaron una operación encubierta para atraer a Áurea a Madrid como guía para un grupo turístico ficticio. El 30 de junio de 2013, la Policía Nacional Española arrestó a la fugitiva Áurea Vázquez Rijos en el aeropuerto de Madrid cuando descendía de un vuelo procedente de Italia para trabajar como guía turística. El FBI estimó entonces que el proceso de extradición desde España podría tardar entre 6 a 9 meses, porque ellos afirmaron que el arresto de esta fugitiva puertorriqueña fue resultado de un esfuerzo conjunto entre el FBI, la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, la Policía Española, el Interpol y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y todo esto en negociaciones con el gobierno español, pues tomaba tiempo. La hermana de Vázquez Rijos y el exmarido de su hermana también fueron acusados y arrestados en Puerto Rico, pero en relación con el asesinato de Adam Annan. Mientras estuvo Áurea presa en España, quedó nuevamente embarazada y tuvo una bebé. Se le permitió casarse con el papá de su bebé estando en prisión y como madre entonces de un ciudadano español intentó que un tribunal español impidiera su extradición. Áurea fue extraditada a Puerto Rico en el 2015 junto con su bebé que entonces tenía un mes. Como parte del procedimiento de extradición, los fiscales federales de Estados Unidos tuvieron que firmar una declaración jurada ante las autoridades españolas en las que ellos se comprometían a no solicitar la pena de muerte en el caso de que Áurea fuera traída de vuelta a Puerto Rico, como finalmente se dio.
La bebé, tan pronto ella llegó a Puerto Rico, quedó bajo la custodia del Departamento de la Familia. Y Aurea permaneció en prisión preventiva hasta que el juicio empezó en el 2018. Ese juicio fue uno de los más esperados de la historia reciente de Puerto Rico. Tuvo lugar en el Tribunal Federal de Atorrey y duró varias semanas. La fiscalía presentó una narrativa bien clara. Aurea había planeado el asesinato de su esposo para quedarse con su fortuna, evitar un divorcio desfavorable y seguir una vida de lujos. El testimonio de Alex Pavón fue contundente. También declararon testigos que confirmaron sus vínculos, con el crimen, así como allegados que hablaban de su comportamiento manipulador. La defensa de Aurea, por su parte, intentó desacreditar a Alex Pavón, alegando que su testimonio simplemente era producto de un acuerdo para reducir su condena. También señalaron que no había evidencia física directa que vinculara a Aurea con el asesinato. Pero para el jurado, el cuadro realmente estaba claro. Alex Pavón. ¿Quién era Alex Pavón? El sicario que habló y del cual el testimonio que dio lo cambió todo. Alex Pavón era un exconvicto puertorriqueño con historial criminal por delitos menores y vínculos con el bajo mundo del viejo San Juan. A diferencia de otros asesinos a sueldo de alto perfil, o sea, asesinos a sueldo que podemos ver ya quizás con una experiencia o que hacen crímenes un poquito más, ¿cómo lo podemos decir? De alto perfil, no sé si llamarlo simplemente así, con eso se entiende, pero bueno, pues Alex era un sicario improvisado. Es en esto, que los de alto perfil no improvisaban tanto y se veía algo quizás un poquito más planificado. Bueno, pues él realmente se piensa que lo reclutaron más por su disposición y por su necesidad económica que por su experiencia. Ahí llegué al pensamiento. Se llegó a la conclusión de que este Alex Pavón realmente no tenía tanta experiencia y era un sicario, como pues ya les mencioné, de bajo perfil. Ahora, según su testimonio, Aurea lo contactó directamente y le ofreció dinero a cambio de asesinar a su esposo. Se rumorea que a pesar de que se hablaron de estos 3,000, la cifra en que ella le ofreció en algunos lugares se decía $3 millones, en otros decían $3,000. Realmente mencionó ambas y habría que seguir investigando a ver si un poquito más adelante damos con cuál fue la cifra final. Pero se dice que ella supuestamente le había ofrecido una cantidad de dinero y que luego de la ejecución, cuando ella pudiera cobrar, ¿verdad?, lo que le tocaba tras haber fallecido él, pues que entonces ella le daría más dinero. Y él testificó que ella lo organizó todo, que ella le dio la fecha, que ella le dio el lugar y que le pidió que simulara un asalto. Ella lo citó en las inmediaciones del restaurante Pink Skirt. Ahí volvemos a ver, gracias Fran, volvemos a ver la foto, sabiendo que ella esa noche iba a salir con Adam a cenar de ahí. Iban a ir a ese lugar. Y Pavón tenía que esperar cerca de allí en la calle Luna. Luego del ataque, huyó y permaneció en silencio durante 3 años. Ahora bien, ¿recuerdan que les mencioné anteriormente al papá de Adam? Abraham Annan, el padre de Annan, desconfiando de ese caso inicial que les mencioné al principio, que desde entrada, cuando Jonathan salió culpable en el juicio estatal, él como que no estaba contento, él como que no lo creía. Yo pienso que él desde un principio tenía dudas de Aurea y él contrató a un investigador privado, Farouk. Este detective con sede en Milán se dio la tarea de rastrear a Aurea, quien usaba 3 o 4 nombres diferentes. Usaba diferentes peinados, diferentes cortes y colores de pelo. La investigación de Abraham se compartió entonces con el FBI de Puerto Rico y ahí es que entonces se reabre un caso para investigarla, a pesar de que ya a nivel estatal habían condenado a Jonathan. Este detective, Farouk, que según un reportaje del Global News cobraba casi $1,000 al día,
se mantuvo en el puesto y continuó siguiéndola. Y él llevaba rastro de dónde ella comía, qué amigos hacía, dónde trabajaba, los alias que usaba, los nombres que utilizaba y cuándo cambiaba su apariencia. Entre los hallazgos más destacados del investigador privado se encuentran, y les voy a mencionar, número 1, su relación con un contratista de aire acondicionado en Florencia que resultó en el nacimiento de gemelas, un proceso que según Annan tenía como único objetivo asegurar su residencia en Italia. A mitad del embarazo, la familia se entera por un periódico italiano y siguen buscando entonces en las redes de que ella estaba prófuga y la relación terminó poco tiempo después. Las niñas están ahora bajo la custodia del papá. Otro detalle fue la infiltración de Áurea en una comunidad y unidad judía ortodoxa de Florencia. Áurea Vázquez Rijos apeló a su sentido de compasión, diciéndole a los líderes de la comunidad que su esposo había fallecido en un accidente de auto y que necesitaba ayuda para criar a sus gemelas. También afirmó que se había convertido al judaísmo. Los líderes de la comunidad le creyeron y le ayudaron a encontrar un lugar donde vivir y hasta aceptaron a sus hijas en la guardería de la sinagoga. Abraham Annan viajó a Florencia y les dijo a los miembros de la comunidad que su historia era falsa, y la controversia que siguió causó una profunda división en esa comunidad. Otro detalle que Farouk investigó fue su profunda amistad con un rico banquero florentino casado de unos 60 años llamado Paolo Galardi, quien le ayudó a fundar una agencia de viajes y posteriormente financió su lucha legal para resistir la extradición a Puerto Rico. Galardi inicialmente amenazó con emprender acciones legales si se hacía público su nombre. Más tarde él cedió, pero insistió en una entrevista en que la justicia se equivocaba y que Vázquez Rijos era una madre amorosa y que era inocente. Tras ella estar expuesta en Florencia, ahí es que Áurea se muda a Venecia y se asoció con un comerciante local de diamantes, y posteriormente es que llega a España y entonces es arrestada. En el 2008, Alex Pavón, presionado por los rumores que comenzaban a circular sobre la inocencia del mesero de Jonathan, él decide entregarse voluntariamente y se entrega al FBI. Su testimonio fue verificado por polígrafo y corroborado por evidencia circunstancial, incluyendo llamadas, movimientos y relaciones con Áurea. En su confesión, él afirmó: "Yo lo hice, pero no fue por odio, fue por dinero y fue por ella. Yo solo seguí instrucciones". Áurea alegó persecución política y solicitó asilo en España, negándose a ser entregada a Estados Unidos mientras pudiera enfrentar cadena perpetua. Las acusaciones de la fiscalía fueron que Áurea conspiró deliberadamente para asesinar a su esposo con el objetivo de heredar su fortuna y evitar un acuerdo de divorcio desfavorable. Y es que entonces ella reclutó a Alex, como ya les he dicho, para cometer el crimen y supuestamente dio las instrucciones para que fingiera un robo y luego huyó del país para evadir la justicia. Y desde el extranjero creó una vida bajo una falsa identidad. Los testigos ya en el juicio de la fiscalía fueron, como ya les mencioné, Alex Pavón Colón, quien testificó con lujo de detalle sobre la conspiración y admitió haber cometido el crimen. Otros testigos también fueron agentes del FBI, expertos forenses y allegados de Áurea, que confirmaron su comportamiento y sus motivaciones. Por su parte, la defensa de Áurea argumentó que ella no tenía motivos suficientes para matar a Adam y que fue víctima de una campaña de desprestigio por parte de la familia Annan, que no había pruebas físicas que la vincularan directamente al asesinato y que el testimonio de Alex Pavón era inconsistente y simplemente buscaba una sentencia reducida. El 1 de octubre del 2018, tras varios días de deliberación, el jurado federal declaró a Áurea Vázquez culpable de asesinato por encargo y conspiración para cometer asesinato interestatal. También fueron hallados culpables sus dos cómplices, Marcia Vázquez Rijos
su hermana, José Ferrer Sosa, su excuñado, quienes supuestamente le ayudaron a coordinar la logística del crimen y facilitaron la fuga. En febrero del 2020, Áurea fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su caso quedó grabado como un ejemplo de cómo la ambición y la codicia pueden desencadenar tragedias que afectan a muchas personas, a la familia de la víctima, a los acusados erróneamente, como en el caso de Jonathan, y también a sus propias hijas que ahora crecerán sin su madre. En una reciente entrevista que el Canal 11 le hizo a la mamá de Áurea, doña Carmen, se llama doña Carmen, ella afirma que ella cree en la inocencia de sus hijas y que el caso fue fabricado. Explicó que Jonathan, el primer acusado, no conocía a su hija ni había trabajado con ella como se decía. Un detalle importante es que uno de los principales testigos de la defensa, Carlos Coto Cartagena, hijo de la licenciada María Inés Cartagena, murió de forma misteriosa poco antes de poder testificar en el juicio. Su muerte, quienes unos la catalogan de asesinato y otros de suicidio, me parece que es tema para otro episodio. Posiblemente lo cogeremos un poquito más adelante en el hilo del crimen. Actualmente doña Carmen tiene la custodia de la hija menor de Áurea. Cuando yo vi esta entrevista de doña Carmen me dio una tristeza profunda porque sus 3 hijos estuvieron presos. Áurea y su hija Marcia fueron acusadas de asesinato y de la conspiración, para asesinar a Adam. Y el varón, Cherbel, me parece que era el nombre, estuvo acusado entonces de ayudarla desde Puerto Rico a montar este negocio que tenía, ya vieron que tenía hasta un nombre kosher, un nombre judío, para hacer una agencia de viajes y ella darle al turismo judío, darle entonces este tipo de servicio. Así es que me dio una profunda tristeza con esta señora. Igual me dio una profunda tristeza con los padres de Adam. Realmente es que todos los casos, es lo que yo siempre digo, estos crímenes no solamente afectan a la víctima ni a la familia de la víctima, sufren muchas personas. Para pensar, me parece que este caso es otro ejemplo de lo que les acabo de comentar, de que nunca hay una sola víctima. Un padre que perdió a su hijo, una madre que perdió a su hijo, otra madre que se aferra a la inocencia de su hija y 3 niñas que no crecerán con su madre. Yo me pregunto, si el padre de Adam no hubiera tenido el poder económico para contratar un investigador privado que se dedicara por años a seguirle la pista a Áurea, ¿la hubieran atrapado? ¿Se hubiera hecho justicia si la familia Annan no hubiera tenido esos recursos económicos? A mí me gustaría pensar que sí, pero ¿qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes creen, criminautas? Esto es una historia que probó que aunque la justicia es tarde, al final siempre se alcanza. Me gustaría saber. Déjenme en sus comentarios de qué piensan de esto que les acabo de mencionar, del poder económico y cómo se logró conseguir a Áurea, porque es que yo me pongo a pensar, si realmente aquí ya habían condenado a alguien y el FBI levanta una investigación aparte por las investigaciones que hizo por su parte el papá de Adam, que las compartió con ellos, y entonces es el FBI el que presenta la evidencia para exculpar a Jonathan y entonces acusarla, pero ella ya no estaba en Puerto Rico y estaba entonces en distintos países que no necesariamente tenían jurisdicción, que no tenían jurisdicción. Y entonces este investigador continúa investigándole y siguiéndole los pasos hasta que ella monta, con la ayuda de su hermano en Puerto Rico, esta agencia de viajes para ofrecerle servicio al turismo judío, y ellos arman una estrategia para que ella llegue a España para poder entonces arrestarla. Si no hubiera habido este poder económico, ¿qué hubiera sucedido? Muchas gracias, criminautas, por ver no solamente este episodio
por ver los demás episodios que ya se han ido subiendo al canal de GW5. Los invito a entrar al canal, darle subscribe, darle like a los episodios, me comentan qué les pareció, qué creen de lo que les acabo de preguntar. Y si quieren que ya me han ido comentando y todos los episodios que me ponen yo los he ido anotando. Así es que me parece que voy a seguir las recomendaciones de alguien que me dijo que podíamos salir de Puerto Rico, y aunque ya yo he presentado otros episodios de otros países, me parece que es tiempo. ¿Qué les parece si nos vamos a hacer un episodio fuera de Puerto Rico, a desenredar un hilo por fuera y después regresamos? Nada, me dejan saber qué les parece. Muchas gracias por estar y hasta pronto, criminautas.